por una parte, tú dices una burrada y parece que casi es un test de lealtad para los tuyos, ¿no? Porque hay unos cuantos que dicen, no, pues voy con todo, ¿no? ¿La amnistía sigue siendo lo más condenable, en tu parecer? Como lector sí que me gusta que en los periódicos haya pues, diversidad de voces, ¿no? Y que columnistas un poco se contesten unos a otros. Y aparte de la negligencia, yo creo, en el caso de Mazón y otras personas, pues esa sensación de si España tiene problemas graves con las emergencias, ¿no? Que si está funcionando, que ahora da la impresión, ¿no? Con varias que han sucedido, de que no. Yo busco reírme con la actualidad como un mecanismo pues, de defensa y de disección. Hay cosas que no te hacen gracia, ¿no? Pero creo que puede ser eso más productivo que la indignación permanente. Discutimos con la misma vehemencia si es una cosa muy importante o si es una chorrada de tema. Si Begoña Gómez estuviese casada con un presidente del Partido Popular gobernando en la Moncloa, o si Ábalos hubiese sido el número 2 del Partido Popular o el número 2 de Vox, si habría muchas más bromas o muchos más gags en los programas cómicos sobre esas personas. Habría que rebautizarlo y llamarlo equipo de contorsión sincronizada, ¿no? Porque es lo que obliga un poco los cambios. Sí. No es exclusivo solo de Pedro Sánchez, podemos ver Isabel Díaz Ayuso, aquella campaña de comunismo-libertad, ¿no? Por ejemplo. O sea, parece que el binarismo funciona bastante. En la línea editorial muchas veces ha estado más bien, ¿no? Está más cerca del gobierno, pero luego algunas de las tribunas mejores contra la ley de amnistía, estas las ha publicado en El País, ¿no? O sea, que yo creo que en eso sí que hay una diversidad en la sección de opinión. ¿Qué tal llevas el año Franco? Bueno, lo llevo bien personalmente. Luego sí que me parece que ha sido una cosa que se anunció, como pasan ahora, ¿no? Que algo que se anuncia con mucha bombo y platillo unos días y luego parece que un poco que desaparece, ¿no? Sí. Hubo el gran acto inicial. Sí. Bueno, tampoco es que fue gran acto, porque fue un acto... No fue mucha cosa, ¿no? Y luego sí que hubo, como a veces yo creo como se hace ahora, que es tú arrojas un tema a la conversación y esperas cómo se vayan alineando y cómo ese estanque se vaya moviendo y así continúas una semana más. Y yo creo que es lo que sucede casi todo el tiempo. Me he metido en la web de lo de los 50 años en libertad y lo que me sale para este mes de mayo más bien son coloquios. O sea, poco evento en sí de alta consistencia. O sea que no sabemos si a lo mejor de aquí a septiembre, de aquí a noviembre, de repente hay un gran evento otra vez que surja este evento de los 50 años en libertad. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti. Iba a decir gracias por venir, especialmente en estas semanas que estamos viviendo en España. Porque ya uno no puede dar por hecho que venga el invitado. No lo digo porque el invitado no quiera, sino a veces porque se le complica la vida a uno en general. Sí, fíjate que además, que aunque podía venir andando, me ha pasado que estaba atendiendo en la terraza de casa y mi mujer se estaba yendo, no se ha dado cuenta que estaba fuera y me ha encerrado. O sea, casi no puedo venir porque me he quedado de pronto encerrado en mi propia terraza y estaba dando gritos a la gente a la calle para que me sacaran. Así entonces, ha sido hace una semana lo del Papa, apagón, y ahora que tu mujer te ha encerrado momentáneamente. Momentáneamente, pero luego ya se ha dado cuenta y me ha sacado. Pero yo estaba a punto de pensar que era un sabotaje. Sabotaje de la entrevista. Sabotaje de la entrevista. Ya nos sabotean también aquí en el purgatorio. Bueno, sabes que, bien lo sabes porque creo que has escuchado alguna entrevista, que siempre que estamos aquí en el purgatorio siempre preguntamos, Daniel, por la relación con la fe de los invitados. No sé si en ese momento de sabotaje has rezado. No. ¿Cuál es tu relación con la fe? Pues bueno, yo soy como de cultura católica como tantos españoles, aunque yo no soy una persona creyente. Del purgatorio me acuerdo de la frase de Azcona que decía que ningún invento ha generado tanto dinero como el purgatorio. Y que decía el gran guionista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que bueno, como todo el mundo, pues he vivido además en muchos pueblos donde a lo mejor el peso de la religión es más grande que en la ciudad o permeaba más que en las ciudades y sí que conozco, digamos, la importancia que tienen en muchos sitios, ¿no? Me ha gustado la frase de Azcona. Sí. Bueno, yo todo lo que diga Azcona... Siempre... Azcona siempre rescato aquel... creo que fue un pasaje en una entrevista que decía que venía a contar algo así, y perdón si lo cuento de manera un poco desordenada,
pero que los grandes guionistas de la época de Hollywood, de la época dorada del cine, empezaron a perder originalidad cuando dejaron de ir en metro y en autobús y pasaron ¿lo conoces? Sí. Pasaron a ir en taxis y en coches privados y me pareció una idea muy... Y él, que creo que siempre iba en ese tipo de transportes, en metros y en autobuses y cosas por el estilo, que tenía mucha viveza para escuchar la conversación del otro. Claro, y que muchas veces aunque luego también es alguien que era muy buen lector, que era alguien muy culto, de una cultura más literaria a lo mejor que cinematográfica, o al menos eso le gustaba él decir, pero es alguien que tiene mucho oído para retratar el habla, ¿no? Y eso le da mucha viveza a sus guiones, ¿no? Y eso creo que sí que es importante para un escritor o un periodista, pues estar en contacto con el mundo, ¿no? Con la calle, de cierta manera. Tú tienes tú tienes una pasión primera por el cine, entiendo, porque tú querías ser guionista más que director, entiendo. Sí. Yo tenía una pasión por escribir, porque mi padre, aunque su oficio ahora es escritor y periodista desde hace mucho tiempo, pero cuando era pequeño él tuvo muchos trabajos de camarero, trabajaba también en un bingo, pero siempre tenía esa vocación de escribir, que además era muy raro porque escribía en los cartones del bingo poemas en gallego, esto en Zaragoza, porque él se había ido de Galicia muy joven, ¿no? Entonces yo siempre asocié la escritura, la literatura como con el juego, ¿no? Entonces me parecía, pues en tu tiempo libre, ¿qué haces? Pues escribes o lees. Y entonces creo que por eso todavía me pasa eso. Entonces yo quería escribir y luego cuando pues descubrí el cine y leí algunos guiones y tal, pues también quería ser guionista. Me veía más, por mi carácter y porque admiraba pues a Azcona y a gente así, pues pensaba en lo del guionista. Aunque es una vocación muy extraña, ¿no? Y además en un país donde no hay industria de cine, ¿no? Digo, primero fue lo de guionista y después yo creo que también hay una vertiente importante, ya no solamente en esa faceta de guionista, sino también en la faceta periodística y opinativa y demás, de comedia. O de tirar por el humor. O más bien, por decirlo de otro modo, de reír por no llorar. Sí. No sé si eso es una constante en tu vida. Sí, yo creo que ha habido que el humor siempre me ha gustado y está, pues en cierta manera, pues presente, ¿no? Porque creo que te permite ver las cosas, o sea, que es como una herramienta de conocimiento en cierta manera. Y luego también puedes decir cosas que a lo mejor si las dices en serio, pues son más problemáticas, pero lo puedes decir en broma y puedes además que alguien se dé cuenta de una cosa que se está riendo y dice, ay, es que me estoy riendo de mí también, ¿no? Entonces siempre me ha pasado. Siempre creo que es bueno intentar pues que el humor, que tú también te rías de ti mismo, ¿no? Porque si no es demasiado fácil. ¿Tú te ríes mucho con la actualidad? Nacional, internacional. Bueno, yo busco reírme con la actualidad como un mecanismo pues, de defensa y de disección. Hay cosas que no te hacen gracia, ¿no? Pero creo que puede ser eso más productivo que la indignación permanente. Tengo por aquí algunas bueno, también está al lado de viñetas, al lado de dibujante gráfico. No sé si te gusta dibujante gráfico, se puede decir. Bueno, viñetista. Sí, lo que... por ejemplo, que hay algunas capturas que tengo, por ejemplo, este dibujito que es compensamos nuestra ignorancia con sectarismo. Sí. Habrá alguien que se ría y sea él. O, por ejemplo, ellos terminan con el Estado y nosotros hagamos la legislatura. Es un win-win, lo que se dice. Por ejemplo, porque como periodistas, este me gustó mucho. Como periodistas, os aconsejo que compenséis vuestra falta de conocimientos con sectarismo y superioridad moral, que es una cosa también muy aplicable a todos nosotros. O, esta es una de las, no sé si de tus mayores éxitos, por un pluralismo sin gente de derecha. Es muy... Es que está muy bien, porque es de una manera muy sucinta, muy breve. Creo que da siempre o casi siempre en el clavo de la comedia corta pero directa, yo creo, ¿no? Sí, eso es un poco también otra de las vocaciones abandonadas, igual que guionista, era que quería ser dibujante de TVOs una época, y en la pandemia me dio por volver a dibujar un poco estaban, ¿no?, los que veían series, leían La montaña mágica, hacían pan, y yo con los niños volví a dibujar. Lo que pasa es que, pues como me gustan mucho las viñetas y como el dibujo que hago podría dedicar mucho tiempo y ser como mediano, ¿no? Pero creo que la mezcla de un texto y una viñeta así dibujada básica toscamente, pero que funcione, pues eso me divertía. Y sí que
pues a veces creo que resume una situación, son más abstractas, ¿no? Porque luego a veces tú haces una viñeta pensando en una cosa de ahora y dentro de 6 meses pues esa viñeta sigue teniendo gracia, aunque a lo mejor los protagonistas o la referencia haya cambiado. Sí, ¿no? sean otros. O sea que Sí. cuando haces una broma, el nombre y apellido siempre tiende a caducar mucho más, de manera mucho más temprana. Y la columna también necesita un poco más de contexto para la impresión. A veces una viñeta, hay algunas que sí que son muy del momento, pero otras hay viñetas del roto que ahora son buenas y dentro de 30 años también, ¿no? Es cierto que uno de los temas que a veces se pregunta también aquí en el purgatorio, y a veces pido perdón a la gente por repetirme, debe ser la edad. No, que es una cosa que a veces he preguntado con cómicos y demás, que a veces yo, pero porque es una reflexión personal que yo hago. Es decir, si Begoña Gómez estuviese casada con un presidente del Partido Popular gobernando en la Moncloa, o si Ábalos hubiese sido el número 2 del Partido Popular o el número 2 de Vox, y si hubieran conocido todas esas informaciones que estamos conociendo, si habría muchas más bromas o muchos más gags en los programas cómicos sobre esas personas. Bueno, yo creo que hay muchos chistes ahora en unos sitios y los habría en otros sitios, ¿no? Yo creo que hay gente que evita los temas o porque no le interesan o porque simplemente no ven la gracia, pues sí que harían chistes sobre eso. O sea, yo creo que está claro, y a lo mejor en otros lugares donde sí que se hace mucho, pues se haría menos humor de ellos. Daniel Gascón, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por venir. Ahora ya hemos abierto la puerta. Puerta que no tiene llave. Por eso aquí no habrá ningún problema para dejarte salir. Salir de las catacumbas del periódico en el que estamos. Y espero que seas lector del periódico. Sí, claro. Todo y lo que siempre queda bonito decirlo así. Soy lector del periódico y hay muchos columnistas que admiro. Incluso fui hace tiempo, hace bastantes años, colaboré allí con algunas columnas. ¿Te habías hecho, cómo es, cursos estos de...? Y he dado cursos aquí de columnismo y bueno, pues yo que sé, Ricardo Duda es una persona que escribe aquí y escribe en Letras Libres también, por ejemplo, ¿no? Bueno, Gascón es editor de Letras Libres en España, colabora en el diario El País, en el periódico de Aragón, colabora en El Rojo Vivo con Ferreras, en La Tarde de COPE, es autor de libros como La muerte del hipster, como Fake News, como El padre de tus hijos. O sea, su vida es, ¿cómo es? Esto es muy bonito decirlo, plural y diversa. ¡Qué remedio! ¿No? Sí. ¡Qué remedio! Yo me acuerdo una vez cuando hablamos y te dije, bueno, estás en muchos sitios o algo así. Y dijiste, perdón, dijiste algo así como bueno, ya, pero si estuviera muy bien solamente en uno, estaría solamente en uno a gusto, ¿no? Pero esta tiene que estar como esta multidisciplina de la vida del trabajador en España, sí, de la vida del periodista. Sí, lo que pasa es que también es verdad que como son canales diferentes, sí, también disfruto con todos, ¿no? Y pues me gusta la radio porque tiene unas ventajas, la televisión también te obliga a ser sintético, todo parte para mí de la escritura, pero me gusta esa combinación, ¿no? E incluso hablar en sitios que son distintos, intentar, bueno, pues dialogar con la gente y decir lo que piensas, ¿no? ¿Tu relación con la actualidad y con la política, cómo la definirías? Pues, bueno, yo diría que es como un lector de periódicos, ¿no? En cierta manera podría ser eso, ¿no? Y entonces, casi esa lectura, que es lo que para mí ha sido lo primero, ¿no? Pues luego sí que también sigues otros medios, pero desde pequeño a mí me gustaban los periódicos y eso te obliga o que sea muy natural que te apetezca también escribir en ellos, ¿no? O sea, lo tuyo nace de una pasión por leer periódicos, sí, o de un gusto por leer periódicos. Sí, de un gusto también por la lectura. También muy, como comentábamos antes, también muy influido por mi padre, ¿no? Que siempre ha sido pues muy lector de periódicos. Recuerdo incluso cuando vivíamos en pueblos, pues que a veces no había periódico en el pueblo y lo traían del pueblo de al lado, o el fin de semana hacías la excursión a la cabecera de comarca donde estaban todos, ¿no? Pero con la propia política per se, digo, por la política de partido, con la actualidad diaria de lo que pasa en el PSOE, en el PP, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Madrid, de Cantabria, de Andalucía, ¿cómo sería? ¿También influida mucho por los periódicos? Sí, bueno, porque es el canal que más emplea. Supongo que ahora también llega mucho más filtrada, a lo mejor por las redes sociales, de lo que nos gustaría reconocer, ¿no? Pero sí, bueno, y también ahora ya haces una lectura un poco más profesional en el sentido de un analista, ¿no?
que ya no es solo, pues, ya no es solo como el elemento de la tertulia, pero sí que creo que parte de esa idea, ¿no?, del lector de periódicos y de como un ciudadano afectado que además, como tiene o el gusto o cierta facilidad con la palabra, pues expresa unas opiniones, intenta aclarar, intenta, pues escribiendo, saber lo que piensa, ¿no? Y por si eso puede ayudar de alguna manera a mejorar la conversación pública. Eso has tocado un tema que me interesa, la conversación pública, o sea, esto que se dice de la opinión pública. Creo que te leía una vez algo así como diciendo que el estado del debate público en realidad es desfigurar la realidad. Bueno, yo creo que eso parece que hay como una... Quizá eso en cierta manera ha estado siempre, ¿no? Pero me parece que las transformaciones que ha habido con Internet, con las redes, sí que hace que la batalla sea como más descarnada, ¿no? Es como ¿de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y casi más... Eso es un poco indiferente de la importancia que tengan las cuestiones. Y algo también que es muy llamativo es que discutimos primero, o sea, se disfrazan acuerdos que yo creo que son bastante grandes socialmente, eso nos fijamos mucho en los desacuerdos, y que luego discutimos con la misma vehemencia si es una cosa muy importante o si es una chorrada de tema. Cosa que al final eso yo creo que desorienta, pero tampoco sé hasta qué punto eso es específico de nuestro tiempo o si siempre ha sido así el ser humano, ¿no? Claro, si siempre se han mezclado temas importantes con temas banales. Sí. Si ha habido la pequeña tontería del día, se ha convertido en el debate de la semana, y el verdadero debate de la semana se ha convertido en la tontería la que apenas se comenta en un periódico, en la calle. Quizá, a lo mejor, y esto ya es una suposición, quizás sí se han dado cuenta más los políticos de eso, de que si repiten machacadamente una idea, o si la comentan, o si la exponen constantemente, se puede llegar a convertir en un caso que se comente a nivel nacional. Sí, yo creo que a veces hay eso intento, y vemos que hay una batalla muy clara por la narrativa, pero me parece que ellos mismos también, tengo la impresión de que están algo perdidos con eso, ¿no? Incluso que ves que la obsesión por el control del relato pues también te distrae de otras cosas, ¿no? No sé si... Me parece que seguramente en muchos políticos eso también acaba generando insatisfacción, ¿no? Sí, porque a veces una de las sensaciones que tengo yo, y que creo que tienen también muchos ciudadanos, es que estamos en una fase política, no sé, ya digo, tampoco sé a veces si es una fase política nueva o esto pasaba hace 20 años. O sea, a lo mejor 20 años pues no se comentaba tanto o no nos dábamos tanto cuenta, que ya no es un control de responsabilidades en la gestión diaria, sí, desde los trenes al Ministerio de Infancia y Juventud, sino que hay una gestión por el control, como tú dices, del relato, de la narrativa, o sea, de los buenos y de los malos, del cómo me beneficia y a quién beneficia y en qué modo. Ya digo, no sé si es una cosa nueva de hoy o si ha pasado hace 20 años, o si ahora nos damos más cuenta de todo eso. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Que seguramente había siempre ese elemento, pero que ahora es más claro todavía, que además como tenemos esta especie de las noticias que no paran nunca y luego los temas mueren y vuelven a otro, y luego me parece que esa especie de enconamiento que hay por no... lo que facilita es que nunca haya, o que sea muy difícil la rendición de cuentas, ¿no? Porque como la visión que se tiene es como muy polarizada, si atacan este mío es porque le tienen manía y entonces yo nunca le exijo, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los problemas graves que tiene la polarización, que es a lo que llevan esta forma de esta pelea por el relato constante, ¿no? Sí, en España nunca importa el qué, siempre importa el quién. Sí, en España y posiblemente en otros sitios también. Sí. Siempre importa el quién lo ha hecho, no el qué ha hecho. Esa es la cuestión. Decías lo de la narrativa. Para alguien que escribe libros y que sabe un poquito de esto, y que escribe libros y que lee libros, que me parece siempre bonito, ¿le parece sugerente esto de la narrativa política? Al final siempre nos quieren contar como una especie de todos, en general, todos los políticos, como un cuentito, o sea, de buenos, sí, de malos, de lo que ellos creen de que ha pasado, de sabotajes y demás. Siempre intentan contarnos un cuentito. Sí, parece que estamos, o que llevamos unos años que vemos mucho la política y todas las grandes historias como a base de relatos, ¿no?
es muy llamativo porque dices que parece que... Y luego además es curioso porque como en la literatura parece que hay como el descrédito de la ficción, o al menos lo ha habido en estos años, Sí. ¿no? Entonces había todo el mundo escribiendo autoficción o libros que son hechos reales o novelas sin ficción y tal, y en cambio veías, ¿no?, los políticos obsesionados con los mecanismos de la ficción y con vender cosas imposibles o en el control del relato, ¿no? Es una inversión bastante curiosa. Pero también, a veces también lo reflexiono. No sé si el problema es el relato en sí, el que nos digan, ha habido un sabotaje, y el día siguiente nos digan, bueno, oye, igual no ha sido un sabotaje. Es decir, que todo vaya un poco cambiando. Sí. El problema tampoco es ese, sino que la gente se lo vaya comprando, que una parte de la población que vaya comprando ese relato. Lo importante son las operadoras privadas, por ejemplo. Sí. Y que la gente diga, pues tiene razón, son las operadoras privadas. Hay un problema de que nos queremos, hablo en general, sí, el relato sin poner muchas cortapisas. Bueno, sí, claro, eso es por la tribalización, ¿no? Hace que tendamos a creer con el que estamos más de acuerdo, ¿no? Y luego, además, hay como... O sea, que eso sí también sirve como para dar que hablar, ¿no? Me parece. O sea, que tú dices el sabotaje y entonces ese día se está hablando de este asunto, ¿no? O sea, que también forman parte de lo que te decía antes de tirar un trozo de pan a un estanque y que se peleen los patos, ¿no? Y entonces, pues, unos un poco se lo creen, otros dicen, bueno, tampoco es tan así, dudan, ¿no? Pero luego hay otros que entran pues a desmontarlo, normalmente los del otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, con eso vas generando un poco de entretenimiento. O sea, que creo que hay una parte que es de show. Y luego también es muy gracioso ver cómo a veces es eso que está estudiando, que son como las teorías más... Por una parte, tú dices una burrada y parece que casi es un test de lealtad para los tuyos, ¿no? Porque hay unos cuantos que dicen, no, pues voy con todo, ¿no? O sea, tengo que creer esto y tengo que demostrar que creo esta cosa. Y luego también a veces una frase que es que es algo un poco forzado, mentiroso, pasa como cualquier elemento, tú lo miras mucho rato, ¿no? Y entonces empieza a ser interesante y dices, bueno, no es exactamente eso, pero algo hay, ¿no? Y empiezas a girarlo y siempre sí, hay de alguna manera que puedes encontrar un grano de verdad en cada explicación delirante, ¿no? Sí. Fíjate, yo creo que una de las patas fundamentales para esto de que los relatos y de las narrativas repercutan en la población y sean creíbles, aparte de los machacones que son los políticos y los repetitivos, que son, está esto que se ha venido en llamar, bien lo conocerás este término, el equipo de opinión sincronizada. Que supongo que siempre ha existido en todos los bandos, pero que, dado que tenemos, entiendo yo, y tú me opinas lo que tú quieras, un presidente, digamos, de cambios de opinión entre comillas, muy semanales, sino diarios, la gente que está en los medios dedicada en buena parte a repetir o a intentar defender el gobierno o a repetir un poco la consigna, se ve forzada ellos también a cambiar de manera muy drástica lo que opinaban hace 2 meses sobre un asunto. Uy, 2 meses, ¿no? 2 meses. 2 días, 2 horas. O 2 horas. Sí. Es que quiero ser generoso con ellos, pero sí, este equipo de... lo de la opinión sincronizada. Bueno, yo creo que en esto habría que rebautizarlo y llamarlo equipo de contorsión sincronizada, ¿no? Porque es lo que obliga un poco los cambios, sí. Tú esto en toda tu etapa que llevas siguiendo la actualidad y leyendo periódicos, esto, digamos que ha alcanzado su mayor nivel de profesionalidad. Bueno, yo creo que estos años sí que lo hemos visto de una manera más llamativa. Habría que compararlo con otros momentos, ¿no? Pero sí creo que hay como... Bueno, que hay muchas redes, que hay muchas tertulias, que se puede repetir mucho el mensaje, ¿no? Y entonces sí que tienes sensación de lluvia fina a veces, ¿no? Sí. Sobre desinformación, hace un tiempo escribiste en el Diario del País una columna que a mí me interesó, porque creo que comparto tu opinión. Decías lo de los bulos, que es una palabra de moda. Los bulos se viralizan, pero los magnifican los grandes medios. Bien por prisas, bien por negligencia o bien por interés. ¿Qué es esto de que de repente vemos en la televisión, sobre todo en televisión, o al menos creo yo, ¿no? Esto de bulos de... Aitana no ha cantado el Cara al Sol en un concierto. Sí. Es como... ¿Quién se ha creído eso?
No, es que este youtuber con 200 suscriptores en YouTube ha dicho que el apagón es un sabotaje de Argelia o de Rusia o de no sé. Pero ¿por qué por qué tú le estás dando voz a algo que es una cosa pequeñísima? Es esa cosa que tienen algunos medios para contrarrestar el bulo le dan publicidad al bulo. Claro, y mucha gente que no se habría enterado de repente se entera, ¿no? Hombre, o sea, dices, claro que hay pues, gente que hay noticias falsas, mentiras, rumores que además se extienden más rápidamente que en otras épocas, está claro, ¿no? Pero eso me gusta mucho un artículo de Kenan Malik que él decía, normalmente las mentiras, ¿no? En la mentira pública, los que tenían el control eran los gobiernos y los medios, ¿no? Dice, y lo que sucede con la transformación, con la llegada de lo digital, digamos, es que es mucho más fácil emitir información y también información falsa, ¿no? Entonces hay como una especie de pelea por la intoxicación, ¿no? Por el monopolio, digamos. Entonces yo creo que a veces también se habla mucho porque es interesante, pero también porque son tus rivales, ¿no? Y tienes que vender tu legitimidad diciendo yo no hago estas cosas que no tienen controles, que no son reales, mientras que lo mío es, pues sí que tiene unos estándares, ¿no? Entonces creo que es por eso, pero a veces, claro, muchas veces lo puedes magnificar o siempre te fijas más en que puedes crear la confusión de que las noticias falsas son las noticias que no me gustan, ¿no? A veces hay noticias que no me gustan que no son falsas. Hay de hecho una viñeta de, dices, no podemos dejar la desinformación en manos del sector privado. Que viene un poco a decir esta idea de los gobernantes. Al gobernante, entiendo, al político le interesa que se hable de bulos. Sí, siempre es una excusa fácil, ¿no? Porque pones en suspenso cualquier información que te perjudique, ¿no? Y porque así ellos intentan tener, como tú decías, esa legitimidad de nosotros somos Hombre, supuestamente, aunque sabemos que los políticos siempre han mentido y dices, y seguro que está escrita y estará escrita muchas veces, ¿no? Pero que una forma de estudiar la historia de la política es estudiar la historia de la mentira, siempre dices, bueno, la voz oficial debería ser, ¿no? Porque la creemos, debería contar la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que sirven de eso. Y lo que pasa es que muchas veces también cuentan la verdad, ¿no? Es como los medios, los medios a veces engañan por error, por negligencia, por sesgo, lo que sea, y al mismo tiempo son la garantía, son de lo que nos tenemos que fiar, ¿no? De que cumplan esos estándares porque son los que nos cuentan las cosas. Sí, pero esto fue como en el apagón que dijo el presidente. Dijo, deben hacer caso a la información oficial. Sí. Que no había, ¿no? Claro, lo dijo a las 6 de la tarde. El apagón fue a las 12:30. ¿Qué información oficial quieres que sigamos? Sí, ¿Y qué información dio él? Si tampoco dio ninguna. Ha habido un apagón. Ya, gracias. Sí. Y además, justamente, ¿no? la falta de información es lo que muchas veces alimenta los rumores. Y luego también parecía que dices, bueno, no hagáis caso de la desinformación que circula porque estamos nosotros preparando nuestra propia desinformación, que será mucho mejor y os la vamos a dar para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, porque más de una semana después oye, tenemos todas las hipótesis abiertas, incluido el ciberataque. Es una de las hipótesis que tiene el gobierno, que se dio por descartado, creo que por un portavoz de Red Eléctrica, no sé si al día siguiente o ese mismo día, por la noche, en colaboración con el CNI, y después dijo Beatriz Corredor que no, que todavía estaban... Que estaban todas las hipótesis. Las hipótesis... ¿Cómo viste tú dónde te pilló a ti el apagón? ¿Te pilló me pilló en casa pues, trabajando y bueno, pues lo viví no con mucha angustia, por suerte, porque no tenía, o sea, más allá de las cuestiones de logística familiar de los niños y esas cosas. Y luego sí que fui a la COPE, que estuvimos allí pues contando un poco lo que se podía saber. Era curioso porque me decía mi mujer, dice, es como el COVID al revés, ¿no? Porque el COVID era que solo te podías relacionar con la gente que estaba lejos y aquí solo te podías relacionar con la gente que estaba cerca. Pues es verdad, sí. Tiene todo el sentido. Sí. Ahora esto hay tu mujer, Sí. a decirlo. ¿La amnistía sigue siendo lo más condenable, en tu parecer, de la actividad política de Pedro Sánchez? Yo creo que sí que es lo más grave porque es una transacción que es corrupta, porque tú haces por esa naturaleza, ¿no? Tan claramente de intercambio, de perdonar unos delitos, de que el Estado pida perdón, que además en esa caja están un montón de corrupciones que perdonas, ¿no? O sea, de delitos, tal.
también por esa manera que se hace, desdiciéndote de lo que habías dicho antes en muy poco tiempo, también por esa especie de argumentación que hemos visto muchas veces, que es, no, pero al final no va a salir, ¿no? Les estamos engañando, entonces parece que estás engañando a todo el mundo. Entonces yo creo que eso ha sido muy nocivo y muy destructivo, porque además es ley haces una ley con los abogados de quienes han cometido los delitos de esa manera tan cruda, ¿no? Además para unas personas que es arbitraria y que tienes una ganancia personal muy clara. Y luego me parece que la otra cosa que se le puede reprochar pues es el aumento de la polarización, ¿no? Que no ha sido él solo el responsable, pero creo que sí que ha utilizado porque le da buenos réditos, pues una visión pues muy frentista, ¿no? Siempre se ha hablado de su carácter plebiscitario del presidente. E incluso lo hemos visto también en estos días de post-apagón, que el relato ya establecía renovables buenas y nucleares no es que sean malas per se, pero sí opera un poco esa dinámica, y después, sobre todo, obviamente, los operadores privados y la buena gestión de lo público. Sí, que incurre en una mentira, porque la red eléctrica está controlada en el 20% de las acciones y pone a la presidenta, en este caso a Beatriz Corredor, la pone Moncloa. Pero queda dicho lo de operadores privados y sector público bueno. Sí, bueno, ya parece que siempre no llevar las cosas a una disyuntiva, ¿no? Que además normalmente es una que es trampa, ¿no? Porque no realmente no está, dices, la cuestión no es que sea renovables o no, sino cómo eso lo gestionas o si hay que cambiarlo, pero que siempre tiene eficacia, ¿no? Y además no es exclusivo solo de Pedro Sánchez. Podemos ver Isabel Díaz Ayuso, aquella campaña de comunismo-libertad, ¿no? Por ejemplo. O sea, parece que el binarismo funciona bastante. Como si voto al PSOE, voto comunismo, siempre estaba esa idea un poco estúpida, ¿no? De si mañana hubiese salido del PSOE, habría soviets, ¿no? Habría soviets en la comunidad de... Como decía Lenin, ¿no? Que la revolución era el poder de los soviets y la electrificación, ¿no? Pues aquí, con apagones, ¿no? Siempre está esta disyuntiva otra idea que siempre está... Esta no es, por supuesto, esta no es novedad, pero que a mí siempre me fastidia mucho, que es cuando alguien dice, pues yo creo que el gobierno ha faltado información en las primeras horas del apagón, y después siempre sale alguien, pero Mazón en la Dana. Digo, pero ¿quién demonios está hablando aquí de Mazón? Sí. Mazón, si yo seguramente concuerdo contigo, si Mazón debería estar en la calle desde el primer minuto, pero ¿qué tendrá que ver eso con el apagón? Pues siempre está bueno, este es el y tú más, o sea que esto no es novedad. No es novedad sí política. Que, o sea, bueno, además, claro, aquí el apagón fue grave, además, como sabemos, hubo víctimas y fue un fallo de gestión. Las consecuencias de la Dana son mucho mayores. Sí que vemos, aparte de la negligencia, yo creo, en el caso de Mazón y otras personas, pues esa sensación de si España tiene problemas graves con las emergencias, ¿no? Que si está funcionando, que ahora da la impresión, ¿no? Con varias que han sucedido, de que no. Sí, tampoco quiero decir esta cosa de la tercermundización de España, porque tampoco creo que sea así, ¿no? Y a veces somos un poco... Es verdad que tú dices, si hay una concatenación de eventos... sí, los primeros que creamos relatos luego se lo decimos a los políticos, pero somos los periodistas, ¿no? Exactamente, sí, un poco... Siempre estamos... Tampoco es eso, pero siempre hay, sobre todo, una sensación que yo lo pensaba el otro día con la persona que, por ejemplo, le pilló el apagón, obviamente, si estaba en España, y después al lunes siguiente le pilla en el tren yendo a Sevilla o yendo a Madrid, le pilla en el tren y pasa 9 horas en un tren. Digo, que esa persona tiene para escribir un relato, sí. ¿No? Tiene para hacer un mitin político, que le hubiese preguntado a Tezanos al llegar a la estación que a qué partido vota. Es como Bill Murray, ¿no? En Atrapado en el Tiempo, pero cada lunes, ¿no? Que sea un... Cada lunes es un... Nunca llega a Sevilla o nunca llega a Madrid, ¿no? Que sea... Sí. Pero tú notas esto de... ¿Crees que España está perdiendo... digamos, esa sensación de seguridad en el cielo, de que el tren, hombre, no te digo yo que vaya a llegar a su hora, pero al menos no va a llegar 9 horas tarde, o esta cosa de nunca va a haber un apagón, pero de repente lo hay,
Esto creo que lo estás perdiendo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, que el servicio de trenes pues sí que se ha deteriorado en el último tiempo, ¿no? Que la alta velocidad iba muy bien y que ahora, pues con unas ventajas, que hay billetes más baratos, ¿no? Con la entrada de otros operadores, pero sí que el servicio está peor, que hay cuestiones que no se han mejorado y me parece que, bueno, que tampoco hay que ir muy a brochazos con esas cosas, ¿no? Y que siempre es tentador y siempre encontrar regularidades, pero creo que también hay que tener un poco de cuidado de no ser demasiado catastrofista, ¿no? Porque además luego, eso lo estaba pensando ayer, que digo, claro, cada país tiene también un poco como los temas que le gustan, ¿no? de sí mismos, ¿no? Y digo, claro, uno de los españoles es o lo de que somos diferentes, ¿no? Sí. Si fuéramos como España es diferente, ¿no? España plural y diversa. Sí, no, pero como vale, no somos como nosotros. Si fuéramos modernos, sí, porque somos un poco más Europa empieza en los Pirineos. Sí. Pero el otro también que tenemos mucho es como la decadencia, ¿no? Sí. Que como está, bueno, es uno de los temas de nuestra literatura y de los grandes movimientos de pensamiento. Entonces, a veces puede ser que el diagnóstico que sea preciso, pero otras veces también hay un tema cultural que nos gusta. Sí, el 98, la crisis del 90, el desastre del 98, pero perpetuo. Exactamente. O sea, sí. O la guerra civil, que es otro de las... Sí, o ya la decadencia del barroco, ¿no? Es que en el fondo es nuestro tema, ¿no? Sí. Las oportunidades perdidas, oportunidades históricas, ¿no? Esta cosa, esta idea de que la civilización empieza... Esto es una cosa que también se dice mucho de los partidos políticos. A veces, es una cosa que a veces ha dicho el PSOE de la derecha, pues, ay, si la derecha fuera europea y civilizada. Si tuviéramos una derecha civilizada y luego veías que se decía, por ejemplo, con la derecha de Rajoy, ¿no? Que no es que fuera una derecha muy, no sé, muy agresiva, ¿no? Y luego decías, pero es que en la derecha europea, ahora tenemos una extrema derecha española, pero entonces no había, ¿no? Y en cambio veías en muchos países donde no tenían la importancia electoral que tienen ahora, pero ya surgían, ¿no? Sí. Bueno, Europa como comodín. Ay, es que en Europa comodín te vale para casi todo. O sea, tú dices, Sí. ay, si la derecha fuera como en Europa, o al revés, o hay si la izquierda fuera Europa, o tenemos que homogeneizarnos con Europa, claro, por esta ley, o este otro tipo. Sí. No, es que Europa nos lo manda. Te puede servir como aspiración o como el que cuando haces una cosa que no te gusta, ¿no? Se le echas la culpa, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, pues somos singulares energéticamente. La península ibérica pues tienen razón. Hemos sido singulares. Efectivamente. Por ir terminando, una palabra que se ha dicho mucho es, y que se ha elogiado mucho, es el civismo. Está esa cosa de que los gobernantes ya no es que ni siquiera dan muchas explicaciones, tampoco piden disculpas, pero dicen, pero mira qué buen pueblo somos. Sí, es como que tiene un punto que es... A veces esto se lleva al extremo, que es la sensación de que es el gobierno el que fiscaliza a los ciudadanos y no al revés, ¿no? Y aquí es como que te han dado una palmada en la espalda, ¿no? Qué bien, que no habéis robado, que no ha habido... que bueno, yo me alegro, me parece que en general en las catástrofes, hoy creo que salía en El País un reportaje de eso, ¿no? Que el impulso humano es ser solidario y es ayudar y es comportarse bien, ¿no? Además, cuando además... en una sociedad que está relativamente cohesionada, que la vida pues en España, digamos, que es pacífica, que está muy bien, que hay cierta prosperidad, también dices, pero también acompañaba el día, también no pasa siempre, no creo que seamos superiores a otros en eso, ¿no? Sino que cuando a veces en algunos lugares se producen saqueos, no creo yo que sea porque sean todo el mundo malas personas, sino por situaciones de privación o de inseguridad que aquí no teníamos, ¿no? Y me parece que es mejor que sea así, pero es una especie de triunfalismo un poco cursi que no me gusta, y luego que también olvidamos que hubo mucha gente que lo pasó con muchas horas de repente de angustia, incertidumbre, que dices, pues yo qué sé, gente mayor en una casa que de repente no sabía, no podía bajar, o los fallecidos que ha habido, ¿no? Entonces me parece que es que es solo una parte, ¿no? ¿Crees que a España, digo, por seguir con esta idea, si a España no le falla su pueblo, que son cívicos y demás, España falla por sus élites? Bueno, yo creo que
no sé, que a las élites también, a la élite política la votamos también, ¿no? O sea, creo que no, que esas visiones un poco como de el pueblo es bueno y las élites son malas, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que en la élite hay muchas cosas también que son interesantes y en el pueblo también hay una parte de responsabilidad, ¿no? Y que además eso de la élite al pueblo se fluye bastante más de lo que parece, ¿no? Y que las élites están, no sé qué decir, que las elegimos nosotros. O sea, claro, las élites políticas también las elegimos nosotros y... Son un poco reflejo de cómo somos. Bueno, Gascón, que es editor de Letras Libres en España, que escribe en el diario El País, en el periódico de Aragón. ¿Crees que hay muchos a los que les sorprende que escribas en el diario El País por ser crítico con el gobierno? Pero hay mucha gente que escribe, muchos columnistas, ¿no? Que tienen unas visiones críticas. Yo creo que la opinión allí es bastante diversa, o tribunas que muchas veces se han publicado. O sea, por ejemplo, digamos que en la línea editorial muchas veces ha estado más bien, ¿no? Está más cerca del gobierno, pero luego algunas de las tribunas mejores contra la ley de amnistía de especialistas o incluso de gente como Tomás de la Cuadra Salcedo, que fueron ministros socialistas, las ha publicado en El País, ¿no? O sea que yo creo que en eso sí que hay una diversidad en la sección de opinión. Pero habrás leído y visto a algún lector, a veces yo lo he visto por lector del País, y dice, soy lector del País, ¿por qué escribe Gascón? Sí. ¿Por qué escribe Gascón? Es como rompe la dinámica, ¿no? Pero bueno, a mí también dices, bueno, yo estoy ahí encantado de estar, nunca nadie me ha dicho pues que no le lleves la contraria, ¿no? Digamos, en eso sí. nunca he tenido ningún... y como lector sí que me gusta que en los periódicos haya pues diversidad de voces, ¿no? Y que haya una cierta disonancia y que columnistas un poco se contesten unos a otros y que eso, bueno, yo creo que eso forma parte de la diversión. Incluso en muchos periódicos yo creo que a veces también lees a alguien porque estás en desacuerdo con él, ¿no? Creo que eso también es... A mí también me pasa que me pongo tertulias y digo... Me pongo tertulias sabiendo que alguien iba a decir algo y me va a cabrear y digo, pero lo veo porque me interesa. Digo, ¿por qué dirás esas estupideces? Sí. Entonces me parece que eso como lector a mí eso me parece que es un valor, ¿no? Esperemos que haya sido de valor esta entrevista para los... oyentes, pues no se oye, se puede ver en YouTube y se puede leer además la entrevista en The Objective. Madre mía, esto es una cosa... qué barco, ¿eh? Sí. Qué transatlántico. Cómo odio estas metáforas siempre con barcos y con cosas marítimas. Qué transatlántico. Es darle informativo, es este probatorio. Gascón, gracias por Muchas venir. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Quede con Dios o con quien sea. Muchas gracias.